Una ley que incorpore lo mejor de la legislación existente en el mundo en esta materia. El portavoz de los populares, Esteban González Pons, que estuvo aquí ayer en los desayunos, decía ¿por qué no lo llevaron en el programa electoral? ¿Por qué no era necesario hace 6 meses y ahora sí? Bueno, en el programa electoral lo que decíamos es que abriríamos un debate en torno a esta cuestión, debate que, por cierto, estaba prácticamente abierto ya, porque todo esto tenía que ver con una gran campaña orquestada por el ala más radical de la Iglesia Católica, que arremetió contra una ley que llevaba funcionando muchísimo tiempo, incluido el tiempo que gobernó el Partido Popular. Entonces nos dimos cuenta, bueno, algunas ya lo sabíamos, ¿no?, pero conseguimos que los demás se dieran cuenta de que esta ley tenía algunos puntos vulnerables, ¿no?, que hacía que pudiera resultar insegura jurídicamente para las mujeres y para los profesionales. Debate abierto, y ese debate a lo que nos ha llevado es a esta situación, es decir, convocar a un grupo de expertos por parte del Ejecutivo y una subcomisión parlamentaria también, para que esta ley lo que haga sea resolver algunos de los problemas que estamos teniendo y que son reales. ¿Cómo cuáles? Como el primero que esboza la ministra, que es el de la falta de equidad territorial, es decir, en unas comunidades autónomas, en unas ciudades de este país se puede interrumpir el embarazo y en otras no, pero además esta inseguridad jurídica de la que hablo, en función de cómo se protocolice esa interrupción voluntaria del embarazo, puedes estar sometido a persecución judicial o no. Entonces, vamos a estudiar cuáles son las leyes más avanzadas de la Unión Europea. Casi todas son leyes de plazos, las más... la mayor parte... ¿Una ley de plazos? No, eso lo van a estudiar los expertos y también los grupos parlamentarios, porque lo que sí queremos es que esta ley tenga el máximo consenso posible. Por eso esta comisión parlamentaria, es decir, vamos a ver entre todos cómo hacemos una buena ley, que no genere problemas ni para las mujeres ni para los médicos y que respete las creencias de muchos, del mayor número posible de gente, pero resolviendo un problema que tenemos de hecho. Y eso tiene que ser hecho en paralelo a un trabajo también de vigilancia sobre por qué hay este incremento de embarazos, sobre todo en mujeres más jóvenes, ¿no? Seguramente hay que desarrollar toda una estrategia de control de esa enorme volumen de embarazos que se producen. Decía que no con la cabeza Luis Herrero, no han podido verlo, pero yo sí. Sí, no, decía que no a un argumento, y es que a mí me parece que es una tomadura de pelo, francamente, a esgrimir como motor para la reforma la falta de equidad territorial, porque si utilizamos ese argumento, falta de equidad territorial, ¿por qué no nos ocupamos de la educación? Es uno de ellos. No, hombre, pero es que hay problemas, o sea, que desgraciadamente uno de los fallos que está teniendo el Estado de las autonomías es que ha producido un desequilibrio real de los derechos de los españoles y de los trabajadores. No cobra lo mismo un médico en Andalucía que un médico en Cataluña, por ejemplo. Es decir, y sin embargo, y eso es una falta de equidad territorial como un piano de grande. Pero no invocamos ese principio para abordar ese problema. Pero sin embargo, invocamos ese principio cuando nos conviene abrir un debate que tiene, digamos, esa aureola de derecho civil. No, derecho civil dependiendo de a quién protejamos. Porque los que creemos que ahí hay una vida humana, pues yo creo que no estamos protegiendo civilmente el derecho del nasciturus. No, estamos más bien cercenando sus derechos. De acuerdo. Pero una pregunta, Luis, que nadie me ha resuelto nunca. Pero los que creéis que hay una vida humana, ¿por qué no habéis recurrido una ley como la que tenemos en este momento, que lleva funcionando? Yo no voy a entrar en el fondo de la ley, entre otras razones, porque se nos ha hecho una vez Hablamos más... de la ley del aborto. Pero no sabemos de qué ley estamos hablando, que es lo más sorprendente. O sea, estamos otra vez ante el marketing y el celofán. Es decir, haremos una ley... Ha dicho la ministra, lo acabo de oír con estas orejitas que se ha de tragar la tierra. Haremos una ley que recoja lo mejor del derecho comparado. A ver, tendrá una idea, vamos a hacer una ley de plazos, vamos a hacer una ley en qué dirección, y el segundo argumento con el que no puedo estar de acuerdo, Elena, es que tú mezcles en este debate la prevención. La ley de aborto es para atajar un problema que ya se ha desembocado. Si hay prevención no hay embarazo. Es decir, yo lo que digo es que no hay embarazo no hay aborto posible. Tiene que formar parte de una estrategia de salud sexual y reproductiva. Claro que tiene que ver, tiene muchísimo que ver. Es decir, no solamente tenemos que resolver que se puede interrumpir el embarazo de forma razonable, como se hace en el resto de Europa, en España, es que también tenemos que resolver problemas que, por cierto, en Europa existen, sobre el incremento de embarazos no deseados en España. Y eso tiene que ver con una estrategia de salud sexual y reproductiva. Pero no con una ley del aborto. No, la ley del aborto es una parte. Yo lo que digo es que no podemos quedarnos solo en eso, sino que tenemos que abordar también la otra cuestión. Con respecto al asunto de la equidad territorial,
Ese es uno de los problemas, pero es evidente que la ley... es el que ha invocado la ministra. No, es el corte de la... él que ha invocado. La ministra ha hablado de ese problema y de otros. Lo que pasa es que hemos visto el corte solamente de la equidad territorial. Pero existen otros problemas, como hemos visto en los últimos meses. Oye, en este país se ha ido a la casa de las mujeres que habían interrumpido su embarazo para detenerlas. Eso ha sucedido con la ley actual, cuando ese aborto había sido completamente legal. Por lo tanto, es evidente que la ley tenía problemas de orden jurídico, es decir, de seguridad jurídica. Pues vamos a hacer una ley que no plantee esos problemas. Y con respecto a si tenemos una idea o no, claro que todos tenemos una idea. Casi todas las leyes que funcionan en cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo mezclan plazos y supuestos. No existe una ley de plazos pura ni una ley de supuestos puras. Todas ellas mezclan plazos y supuestos. Pero reconoce que no nos ha dado ni una sola pista de por dónde va a ir la nueva ley, ni una sola. Ignacio. Bueno, ya veis mi prudencia, porque yo pertenezco a un grupo que es Convergencia y Unió, donde este tema ha tenido distintos matices, por tanto, y en muchas ocasiones pura libertad de voto. Unió, un partido democristiano que tiene una posición conocida en este tema. Y por tanto, yo aquí lo que puedo decir ahora es estrictamente personal, y lo dejo bien claro, a diferencia de otros temas, ¿no? Dicho eso, yo creo, primero me parece un error mezclar el tema de prevención con el tema de la ley. Para impulsar la prevención estamos todos de acuerdo y no necesitamos ninguna comisión parlamentaria, y es verdad que efectivamente hay que mejorar la educación sexual y hay que disminuir los embarazos no deseados. Sí, la ley, y eso exige. No, pero es que es ella la que lo ha mezclado, como si fuera parte del mismo debate. No, Sobre la propia ley, efectivamente, yo creo que sí es verdad que la ley actual plantea problemas. Lo que no tengo claro es si son problemas de cómo se está aplicando, y por tanto si lo que hay que hacer es tocar la ley o tocar el régimen de la objeción de conciencia, tocar cómo se está tratando eso en el sistema público sanitario, tocar la ley de enjuiciamiento criminal, las instrucciones que tiene la Guardia Civil, porque el caso que comentaba ella, por ejemplo, del Seprona, pues para eso no hace falta modificar la ley. O sea, la Guardia Civil investigando, para eso hace falta ver quién dio esas instrucciones y con qué base legal. Por tanto, no todos los problemas de aplicación de la ley se tienen que corregir modificando los supuestos, pero creo que efectivamente no pasa nada, después de los años que lleva esta ley aplicándose, por revisar y ver si alguno de los supuestos se tiene que modificar en su aplicación. Yo no iría a una ley de plazos pura tal cual algunos dicen y algún medio de comunicación dice que se va a plantear, pero sin miedo a abrir el debate. Otra cosa es que efectivamente quizá no fue del todo valiente el PSOE, no anunciando que se abriría este debate cuando fue la campaña electoral. No, sí anunció el debate. Lo que no dábamos era la solución, y el Congreso del PSOE es el que recoge esta propuesta. Yo quería decir que, en fin, la ley actual, que insisto, lleva mucho tiempo funcionando bajo gobiernos socialistas y gobiernos populares, tiene un supuesto en el que es posible abortar, es decir, en el que está despenalizado el aborto, que no tiene plazo. Entonces, a mí, por ejemplo, ¿no? Es decir, si estudiamos la ley de verdad, nos daremos cuenta que esa ley... Hay que cerrar plazo en los supuestos. Yo no quería entrar en detalle, pero tiene y en otros hay que cerrar. Por lo tanto, y a mí me preocupa que ese tercer supuesto esté así. Por lo tanto, oye, yo creo que después de 20 y tantos años y viendo dónde se han producido, en fin, los errores, conviene que miremos esa ley. Y no se avanza cuál va a ser la solución porque dependerá un poco de lo que se estudie. Pero yo creo que hay un consenso social amplio para que esa ley sea modificada. Yo creo que un gobierno serio, cuando quiere anunciar una reforma legal, no una reforma legal, porque lo que tú planteas parece que hagamos una evaluación de cómo funciona la ley y retoquemos aquellos aspectos. No, hagamos una nueva ley, es una cuestión técnica. Si es nueva, si es reforma... No es tan técnica, porque cuando tú quieres hacer una nueva ley ya sabes en qué dirección quieres ir. Es decir, yo no conozco ningún gobierno que diga vamos a hacer carreteras. ¿Usted qué punto vamos a hacer una nueva ley. Recordemos que no hay ley. ¿Pero en qué dirección? Hablemos claro. Aquí lo que hay es un código penal que despenaliza el aborto en determinadas circunstancias. Hay tres supuestos en los que el aborto no hay una ley del aborto así que regule todo. Son las 9:53 de la mañana. Está el comité de expertos en ello y habrá ocasión también.